Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web organizado por FEMEPA en colaboración con FEMETE, ya que a partir de este momento los llevaremos a cabo conjuntamente. En primer lugar, me presento, yo soy Víctor Rubio, soy el director de Formación y Empleo y responsable de Comunicación y Marketing de FEMEPA. Y para la Federación de la Pyme del Metal de Las Palmas es un placer celebrar este webinar, ya que responde a la petición popular que se originó la semana pasada cuando en el seminario anterior se formularon preguntas que eran específicamente laborales. Por ello, FEMEPA ha querido que esta semana se aborde esta materia con la intención de disipar las dudas que la incertidumbre de esta situación excepcional ha sembrado en pymes y trabajadores autónomos. Para ello contamos con 3 invitados de lujo que son especialistas de primera línea a los que, por supuesto, queremos dar las gracias por acceder a nuestra invitación. En primer lugar, intervendrá el director provincial del SEPE, Pedro Duarte, que hablará en la protección por desempleo en la crisis del COVID-19. Seguidamente, el jefe del Servicio de Promoción de la Economía Social del Servicio Canario de Empleo, Emiliano Santana, detallará las ayudas para autónomos del Gobierno de Canarias. Y finalmente, contamos con la participación del jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Andrés Fernández Temprano, que se centrará en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en varios ámbitos. Por parte de FEMEPA nos acompañan el tesorero, Manuel Calderín, los 3 vicepresidentes, Felipe del Rosario, Víctor Sánchez y Jorge Velasco, el secretario general, Juan Carlos Betancor, y nuestro presidente, Vicente Marrero, al que le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Víctor. Y como aquí lo importante es oír a los ponentes, en primer lugar va a intervenir el secretario general, que nos va a poner al día respecto del extraordinario servicio que el equipo de FEMEPA está prestando a los asociados. Tiene la palabra Juan Carlos Betancor durante los próximos 5 minutos. Hola, buenas tardes. Como dice el presidente, lo importante es lo que tengan que decirnos los panelistas, los ponentes, que para eso están, y son como consecuencia de que desde el minuto cero que hemos entrado en esta situación de estado de alarma, desde ya el mismo sábado 14 de marzo hasta hoy en día, el personal de la federación, todo el equipo técnico y el equipo comercial y el equipo administrativo y el equipo de innovación, es decir, todas las áreas de la federación y por supuesto con la junta directiva y el comité ejecutivo al frente, nos hemos puesto a trabajar directamente en atender las necesidades de las empresas. Como consecuencia de ello, les puedo decir, y resumiendo, que a día de hoy, después de haber pasado 45 días, si mal no recuerdo, o si mal no he contado, los días que llevamos en esta situación, hemos atendido a prácticamente 6.500 empresas, es decir, las 1.600 empresas que tenemos afiliadas han sido llamadas con una media de 4 veces, así como que hemos hecho casi 10.000, 9.500 atenciones, que suponen que hemos atendido de media a cada una de las empresas 6,5 veces. Ese trabajo ingente de estar al lado de las empresas ha dado como resultado que, entre otras cosas, estén ustedes aquí, porque son peticiones directas de las empresas, dudas que han tenido y siguen teniendo en algunos casos, y sobre todo ahora que vamos a empezar una nueva fase que hemos llamado todos fases de la desescalada, tienen muchas dudas y a lo largo de estos días futuros iremos viendo de qué manera podemos asesorarles de forma adecuada para ir guiando su vuelta a la actividad económica. Por cierto, les doy unos datos que tienen que ver con los 3 estados diferenciados en este estado de alarma. Desde el inicio hasta el 27 de marzo, la primera fase, el 51% de las empresas de FEMEPA tenían actividad, se podía considerar que estaban en actividad y estaban abiertas. Un 26% trabajaban a puerta cerrada, es decir, trabajaban no totalmente, pero atendía la actividad sin atender al público, y un 23% de las empresas estaban cerradas, con cese de actividad. Cuando se produjo la segunda fase del estado de confinamiento, con el permiso retribuido, la actividad bajó del 51 al 40
La puerta cerrada subió del 26 al 28, pero sobre todo aumentó la cerrada sin actividad al 32%. A día de hoy, es un dato súper relevante, todas estas 2 últimas semanas y sobre todo la última, las empresas de FEMEPA están, digamos, como en el primer periodo, exactamente igual, el 51% trabajando, el 26% trabajando a puerta cerrada y el 23% sin actividad. No dejan de ser una cifra alta, pero altas en todos los casos. En cualquier caso, repito, lo que viene ahora en la fase de desescalada, nosotros estaremos aquí para acompañarles en esa fase lo mejor que sepamos y dándoles siempre la mejor información, pero hoy aquí lo importante son ustedes porque forman parte de las grandes dudas y de las preguntas que han hecho las empresas durante estos 45 días. Muchas gracias de todas maneras por aceptar nuestra invitación a los 3 panelistas y por supuesto bienvenidos a todos los que nos están escuchando y también a los miembros del comité ejecutivo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Ya has constreñido exactamente al tiempo que te hemos dado y sobran 30 segundos, que aprovecho yo para dar una pequeña información, que en estos momentos tenemos enganchado a 143 participantes. Bien, tal como había anunciado Víctor, le corresponde a don Pedro Duarte intervenir para explicarnos qué es lo que hace su servicio. Quería hacer una ligera advertencia antes de continuar al respecto. Los 3 ponentes son altos funcionarios de la administración laboral, no son legisladores, no son las personas que han establecido las normas por las que se está gestionando el COVID, ni el confinamiento, ni la salida del confinamiento. Son altos funcionarios que les toca administrar lo que el gobierno y el parlamento de nuestra nación ha decidido y le estamos muy agradecidos porque, como ya veremos, hay muchas lagunas al respecto y esta ocasión de oro que tenemos de estar con el personal de primera línea al respecto nos va a ayudar para salir de esta crisis. Con información saldremos de esta crisis. Don Pedro, tiene usted la palabra, tiene 10 minutos y bien, yo haré el resumen de cómo vamos a funcionar a partir de que acaben las intervenciones de los ponentes. Sin más, don Pedro. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias a FEMEPA por la invitación. Bienvenidos a los 143 participantes que están escuchándonos. Para mí es un placer, como siempre, poder transmitir a empresarios, trabajadores, aquellas cuestiones que les pueden afectar. Por eso mi intervención pretende ser bastante reducida, con el fin de que podamos contestar todas las preguntas. Empezaré dándoles algún dato que supongo que conocen, que es, por ejemplo, el número de expedientes de regulación de empleo que se han tramitado. A día 24 de abril había casi 28.000, 27.796, de los que 2.355 eran de reducción de jornada y 26.847 de suspensión. Y estos 27.796 ERTEs afectaban a 201.718 trabajadores. Es decir, estos expedientes de regulación temporal de empleo, estas suspensiones de los contratos de trabajo que activan las empresas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2020. Quiero hacer una diferenciación porque a lo largo de estos días se han mezclado 2 conceptos que no son exactamente el mismo. Por un lado, los expedientes de regulaciones temporales de empleo que se presentan ante la autoridad laboral para que ésta los autorice o los informe. Y, por otro lado, las solicitudes colectivas de prestaciones por desempleo, que es la principal novedad que introduce el Real Decreto Ley 9/2020. Brevemente,
diferenciaré ambos temas mencionando la normativa que es de aplicación. Los expedientes de regulación temporal de empleo preexistían a esta norma. Lo que cambia el Real Decreto Ley 8/2020 en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo es los plazos para que la autoridad laboral pueda resolver e incluso la forma de tramitación de los mismos. Y así introducen el artículo 22 los expedientes por causa de fuerza mayor. En el artículo 23 los expedientes relativos a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, es decir, suspensiones por este tipo de causas. El 24 establece la cotización, la forma de cotizar durante la percepción de estos contratos, y el 25 es el que establece la protección por desempleo para los trabajadores incluidos en los expedientes de regulación temporal de empleo del artículo 22 y 23, es decir, los de fuerza mayor y los de causas técnicas, económicas, organizativas y de producción, a los que habitualmente me referiré como causas económicas, porque si no el nombre es larguísimo. ¿Qué es lo que introduce este artículo 25 del Real Decreto Ley 8/2020? Pues que a partir de ahora no serán los ciudadanos, los trabajadores desempleados o con su contrato suspendido, los que presenten su solicitud de prestación. Se responsabiliza a la empresa para la presentación de la solicitud de prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en sus diversas cuentas de cotización. Al hilo de esto, y aunque supongo que lo mencionará posteriormente el jefe de la Inspección de Trabajo, sí tengo que decirle que nos hemos visto sorprendidos porque hay muchas empresas que no tienen un código cuenta cotización para cada uno de los centros de trabajo, algo que establece la norma. Bien. Además de esa regulación excepcional que establece el Real Decreto Ley 8/2020, el artículo 26 establece que se suspenden todos los plazos para solicitar, es decir, ya no hay 15 días de plazo, se establecen todos los plazos para solicitar las prestaciones. Ya no digo las vinculadas a los ERTE, sino todo tipo de prestaciones y subsidios, porque como saben, desde el 16 de marzo el Servicio Público de Empleo Estatal cerró sus puertas. Las oficinas de prestaciones y de empleo, tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como el Servicio Canario de Empleo, cerraron sus puertas y pasaron a tener una atención presencial, una atención no presencial, ya sea por medios telemáticos o mediante teletrabajo. En ese mismo artículo 27 se prorrogaron automáticamente las prórrogas del subsidio por desempleo y las declaraciones anuales de rentas que deben de hacer los trabajadores. El artículo que regula cómo deben los empresarios solicitar las prestaciones por cuenta de sus trabajadores se introduce el 29 de marzo. Y en ese sentido sí tengo que decir que a partir de aquí, digamos, cuando empiezan, aunque los ERTES empiezan desde el 16 de marzo, a partir de esta fecha es cuando el SEPE puede empezar a gestionar las prestaciones por desempleo de estos trabajadores. Y en este artículo, por un lado, se establece que no se podrá entender como justificativa de extinción del contrato de trabajo el despido por causa del COVID-19, es decir, vincula todavía más la necesidad de suspender los contratos de trabajo, y el artículo 3 desarrolla la forma de tramitar las prestaciones por desempleo a los empresarios. Y así lo hace mediante una solicitud colectiva que debe presentar la empresa por los trabajadores incluidos en cada uno de los códigos cuenta de cotización que tenga la empresa. Es verdad, y aquí sí tengo que decirlo, es una crítica interna y constructiva que mi organismo asumió desde el primer día,
que se dio un plazo de 5 días para hacerlo en todos aquellos ERTEs presentados a partir del 16 de febrero y eso produjo un colapso en la tramitación de las solicitudes colectivas de las empresas, ya sea a través de sus gestorías, por ellas mismas, etc. Al hilo de esto, les doy los datos a día de hoy. Bueno, perdón, a día de antes de ayer, que es el último día que tenemos cerrado. En Canarias, antes de ayer, teníamos presentadas 244.992 solicitudes. Para que se haga una idea, un año antes exactamente tuvimos 27.908 y tenemos resueltas a día de el miércoles 27, el martes 27, el miércoles 27, teníamos resueltas en Canarias 223.945. Nuestro objetivo es que a día de hoy pues estén resueltas en torno a 240.000. Eso querría decir que un porcentaje altísimo de los trabajadores acogidos a ERTES van a cobrar pasado mañana, el sábado, día 2 de mayo, y el lunes 4 de mayo. Será con gran diferencia la prestación, la nómina más grande en la historia del Servicio Público de Empleo Estatal, porque a estas casi 240.000 personas que se van a unir, estarán todos los que cobran mensualmente, es decir, en torno a 50.000 personas más. El Servicio Público de Empleo Estatal hará frente a una nómina de en torno a 320.000 desempleados. Muy bien, Pedro. Me queda un par de minutos, comento un par de cositas más y termino. En el Real Decreto Ley 11/2020, el Gobierno ha creado dos nuevos subsidios. Por un lado, el subsidio extraordinario por falta de actividad para las empleadas del hogar, es un subsidio de nueva regulación, cuyo plazo para solicitar se comenzará a partir del 2 de mayo, aunque las instrucciones todavía no las tenemos elaboradas. Comenzará, perdón, a partir del 2 de mayo, no, a partir del 4 de mayo. Y un subsidio por desempleo también excepcional por fin de contrato temporal, que este subsidio por desempleo por fin de contrato temporal lo que va a establecer es que aquellos trabajadores que han trabajado un periodo de 2 meses continuados puedan acceder a un subsidio de carácter extraordinario, de carácter excepcional, en la medida de lo que pretende el Gobierno es que nadie se quede sin protección. El Real Decreto Ley 13/2020 establece aunque no afecta al sector en el que se mueve FEMEPA, sí afecta a parte del empresariado canario, y es el relativo a la posibilidad de compatibilizar las prestaciones y subsidios por desempleo con la realización de trabajos eventuales en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. Es decir, como saben, uno de los graves problemas que hay ahora mismo es que los trabajadores puedan recoger los productos agrícolas y se permite que los beneficiarios de prestaciones puedan simultanear el cobro de la prestación mientras realizan esta actividad. El artículo 22 del Real Decreto Ley 15 establece una posibilidad nueva y es que permite solicitar prestaciones por desempleo a aquellos que han tenido una baja voluntaria en los últimos meses y una finalización en el periodo de prueba posterior al 9 de marzo. Esto no era una situación legal de desempleo y se regula para dejar entrar a todas esas personas que estaban en el trámite de cambiar de un trabajo a otro. Y ya muy breve, pero que sí afecta básicamente a los trabajadores, a los empresarios del sector que gestiona FEMEPA, es la prestación de cese de actividad
saben que viene regulada en el Real Decreto Ley 8/2020, en el artículo 17, y la disposición final octava del Real Decreto Ley 15/2020 cambia, o digamos, actualiza la posibilidad de que aquellos empresarios que no hubieran regularizado con una mutua la contingencia de desempleo, que saben que es una obligación impuesta desde el año 2018, quienes no lo hubieran hecho, da un periodo para que lo hagan en la actualidad. Es decir, podrán solicitar la prestación de cese de actividad, podrán elegir mutua y solicitar la prestación de cese de actividad. Siento haberme pasado 2 minutos y con esto he terminado. Muchas gracias, Pedro. Don Emiliano es el jefe de promoción económica y social del Servicio Canario de Empleo. Preparar lápiz y papel porque nos va a hablar de las ayudas que nuestro gobierno ha dispuesto para ayudar a paliar la crisis. Comienza tu tiempo, Emiliano. Muchas gracias a FEMEPA por la invitación que nos han hecho y saludos a todos. Vamos a ver, yo empiezo hablando precisamente por la prestación de cese de actividad que ha hablado el director provincial del SEPE. El gobierno de Canarias recientemente ha publicado una base reguladora para complementar esa prestación por cese de actividad. De hecho, el lunes ya la convocatoria de subvenciones ya se publica y el martes se abre el plazo para solicitar la subvención. La ayuda consistirá en el 30% de la base reguladora. En este caso consideramos la base mínima reguladora, lo cual será sobre 944 en el RETA, el 30% con unos 300, casi 300 euros, ¿no? Más o menos. Y nosotros cubrimos hasta 1 mes y medio, porque no podíamos en ese momento acceder a más importe, hasta 1 mes y medio de esa ayuda, ¿no? Por lo cual sería lo correspondiente al mes, el 30% del mes más la mitad de otro mes. Esta ayuda va a ser todo por sede electrónica. En ese sentido, el Servicio Canario de Empleo va a habilitar una especie de call center, ya está casi todo preparado ya, para aquellas personas que no tengan la firma electrónica. Habrá empleados públicos como oficinas de registro para validarlo y que todos puedan presentar la ayuda. Esta ayuda va dirigida principalmente a los que pidieron la prestación por cese de actividad, pero tuvieron la actividad suspendida por el Real Decreto. En principio, se ha excluido a los que tengan una facturación inferior al 75%, porque en aquel momento no había dinero suficiente para atender a todo el colectivo. El gobierno está trabajando para una ayuda más ambiciosa que sacaremos en breve. Entonces, les digo, solamente va dirigida a aquellas actividades que aparecen en el anexo del Real Decreto que se le ha suspendido la actividad. Que todas las mutuas están dando los SENAE aproximados, no es norma, pero sí bastante aproximado, de aquellas actividades que son que se consideran suspendidas por esa actividad. Les quería comentar que la entidad colaboradora que va a llevar estas subvenciones es el Instituto Tecnológico de Canarias, porque tiene una tecnología bastante rápida para tramitar las subvenciones, y solamente habría que presentar lo que es el reconocimiento de la mutua del derecho a la prestación. En ese sentido, a día 27 de abril, el Ministerio nos mandó un dato, habían solicitado la prestación por cese en su doble modalidad,
la de bajada en la facturación y la de actividad suspendida, 51.000 personas, de los cuales se le ha concedido prácticamente a todos. Es un colectivo bastante importante. Recordemos que en Canarias hay unos 128.000 autónomos, incluyendo los autónomos societarios. Si quitamos a los autónomos societarios, es decir, aquellos autónomos que trabajan en una sociedad de la que a la vez son socios, son unos 85.000 más o menos personas físicas, de los cuales unos 20 y pico mil tienen asalariados a su cargo, ¿vale? La otra ayuda importante que nosotros tenemos al empleo autónomo es la extensión de la tarifa plana para el segundo año de actividad. El Gobierno de Canarias propuso sacar esta ayuda, es verdad que surgió lo del COVID, y está caminando, ya vamos a resolver el primer trimestre. Como ustedes saben, consiste en que la persona que venía ganando 60 euros el primer año, pues de alguna manera a posteriori, cuando acabe el segundo año, antes de los 3 meses que pasen de la finalización del segundo año, pueden solicitar que se le abone la diferencia entre lo que ha pagado, supuestamente si tiene cuota mínima, menos, y para que siga pagando 60 euros, ¿vale? La subvención estándar en el RETA estaríamos hablando de unos 1.400 euros, ¿vale? Esta ayuda no va al ritmo que nosotros habíamos estimado, dado que la mayor parte de la gente estaba con la base mínima de cotización y muchos han empezado actividad en los últimos años, pero estamos intentando informar lo máximo posible porque hay mucha gente que no espera acabar el segundo año, que la pide o se le pasa el plazo. Tiene que acabar el segundo año de actividad y tiene 3 meses para solicitar la ayuda, ¿de acuerdo? Y la ayuda más importante que nosotros tenemos al empleo autónomo es la subvención del empleo autónomo. Esta ayuda yo creo que ha contribuido muchísimo a que Canarias esté en el ranking más alto de España en incremento de autónomos en los últimos años. ¿Por qué? Esta ayuda fundamentalmente se basa en que damos un dinero para establecerse, pero no pedimos justificación económica. Nosotros detectamos hace tiempo que la justificación económica era algo innecesario porque nosotros estamos dando un dinero estimado que consideramos básico para establecerse como autónomo. Y lo único que pedimos es que estén ejerciendo la actividad durante 3 años seguidos, ¿vale? La ayuda parte de 5.000 euros y llega hasta 10.000 euros, dependiendo del colectivo que sea, si es varón, si es joven varón, si es joven discapacitado, etcétera, mujer, y va subiendo hasta 10.000 euros. Esta ayuda, este año tenemos aproximadamente unas 3.000 solicitudes y es importante porque la gente que está en cese de actividad, que son esos 50 y pico mil que antes les comentaba, a nosotros nos están cantando. Es decir, cuando vamos a dar una ayuda, vemos que la persona está en cese de actividad, pero no importa, sigue estando de alta y por tanto la vamos a conceder, ¿de acuerdo? Que no se preocupen con ese tema, con lo cual estamos favoreciendo la reincorporación de muchas personas, eso sí, los que han iniciado actividad, la reincorporación en la desescalada, ¿de acuerdo? Es muy importante este tema e incluso nos estamos planteando que actualmente la subvención, como era una política de empleo, tenemos que estar 6 meses sin actividad y en desempleo para pedir la ayuda, ¿no? Pues nos estamos planteando incluso un cambio de la base reguladora y poner 3 meses para el caso de la gente que haya caído en baja real de la seguridad social por el tema del COVID, ¿no? Para ayudar a la reincorporación en el mercado de todos esos autónomos. Esta ayuda tiene una modalidad también que es la financiera, que se da una ayuda hasta 4 puntos de interés con un tope del importe de la ayuda de establecimiento, que parte de 5.000 hasta 10.000, puede ir a cualquier entidad financiera y es compatible con la otra. Mucha gente, por ejemplo, la utiliza, pide la de establecimiento si tiene que comprar un activo fijo
que supone una financiación ajena, pues acuden a este tipo de ayuda, que son 4 puntos. También hay una ayuda a la asistencia técnica, por ejemplo, al gestor, que nos prepara los papeles, hasta un máximo de 500 euros, el 70% de los gastos. Y una ayuda también de 1.000 euros. Y hay una ayuda también a la asistencia técnica, que es una ayuda del 75% también, y una ayuda a la formación en TICs o necesarias para para el negocio, para arrancar el negocio, también del 75% de los gastos hasta un límite de 1.000 euros. Con lo cual, una persona puede compaginar las 4 ayudas a la vez. Creo que esta subvención tiene un impacto muy bueno, sobre todo incluso para la gente COVID, si cambiamos los 3 meses. Gente que se haya dado de baja. Y la última es que nosotros tenemos unos servicios de orientación a los emprendedores con las 4 cámaras de comercio, las 2 confederaciones de empresarios y las 2 fundaciones universitarias, y que en el COVID se está haciendo telemáticamente, se está haciendo incluso formación telemática, se está haciendo planes de empresa telemáticos y se está haciendo acompañamiento empresarial telemático. Con lo cual creo que en fin, que estamos intentando prestar unos servicios bastante potentes. Muchas gracias. No me voy a extender más. Gracias, Emiliano. Hice bien en advertir que cogiésemos lápiz y papel. Habíamos oído todos hablar un poco no un poco, habíamos leído las ayudas, pero cuando se nos hace un resumen bien, como ha hecho, creo que tenemos una dotación interesante. Yo no digo importante y definitiva, pero por lo menos interesante. Y con esto no estoy determinando nada. Le corresponde a nuestro jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, don Andrés Fernández, a quien sin preámbulo le concedemos la palabra y recordarle que tiene a partir de este momento 10 minutos. ¿Qué es lo que hemos pactado? Buenas tardes a todos los participantes, panelistas y quienes nos acompañan desde sus trabajos o desde sus casas. Muchas gracias a FEMEPA por la invitación a participar en este foro. Lo cierto es que la tecnología nos puede acercar y nos echa una mano. Es demasiado frío a mi gusto el no poder verles a ustedes un poquito también la cara y ver sus impresiones, oírles también formular las preguntas que quieran realizar. Bueno, por mi parte voy a intentar hacerles un poquito también un resumen de en qué está consistiendo las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta crisis que estamos viviendo. Creo que puede ser de su interés pues tanto aquellos aspectos que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales, con la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, con las nuevas obligaciones laborales que se han incorporado, así como con los fraudes en las prestaciones por desempleo que bueno, lamentablemente pues hay, aunque sean hasta el día de hoy escasos. Bueno, la primera idea que quiero transmitirles es que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sigue plenamente operativa desde el minuto 1. Sabrán que tenemos habilitado un registro electrónico desde siempre y, por lo tanto, pues todas las personas o entidades o empresas que quieran de alguna forma contar con los servicios de la inspección o quieran ponerse en contacto con los mismos, pues tienen habilitado pues 24 horas al día el registro electrónico, donde pueden presentar con certificado electrónico pues todos aquellos documentos que sean de interés. Del mismo modo, estamos permitiendo el registro de aquellos documentos que se nos hace llegar por los ciudadanos por vía de correo electrónico o simplemente con la aportación de una copia del Documento Nacional de Identidad. Por lo tanto, creo que seguimos siendo accesibles como servicio público como lo hemos sido siempre. Y digo que estamos plenamente operativos porque todos los inspectores y subinspectores pues se cuentan con teletrabajo desde antes de esta crisis, todos cuentan con ordenadores portátiles y firma electrónica habilitada, por lo tanto, pues desde el minuto 1 hemos estado preparados para seguir continuando. Realmente la excepción es que las visitas de inspección pues se están realizando en supuestos puramente urgentes, en situaciones en las que están necesariamente justificados, como pueden ser accidentes de trabajo, que lamentablemente pues llevamos en este periodo de crisis 2 accidentes graves,
o en aquellos supuestos de fraude de desempleo que es necesario que nos desplacemos a los centros de trabajo para hacer las comprobaciones. Pero en el resto de las actuaciones pues se están realizando pues de alguna forma por medios telemáticos. Como sabrán ustedes, las actuaciones inspectoras en general están suspendidas, así lo dijo la disposición adicional tercera del Real Decreto que declaró el estado de alarma, y con una mayor claridad lo ha puesto la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 15/2020. La suspensión de plazos es con carácter general en todas las actuaciones de la Inspección de Trabajo, excepto en aquellas directamente relacionadas con la situación del estado de alarma, que son las que me voy a referir después a continuación, y también aquellas que sin estar relacionadas pues se refieren a situaciones graves y urgentes en las que sea indispensable la actuación para proteger el interés general. En aquellos casos, pues estamos actuando. Como les dije, pues la semana pasada, pues lamentablemente hubo un accidente de trabajo muy grave con una amputación de un brazo de un trabajador. No tenía nada que ver con la crisis sanitaria, pero evidentemente pues tuvimos que hacer la actuación. Bueno, al margen de lo que son las actuaciones inspectoras en general, transmitirles que nos estamos moviendo pues en el ámbito de todas las competencias que tiene la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, desde el punto de vista de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y en materia de seguridad social. Voy a intentarles un breve resumen de aquello principal que yo entiendo que puede tener interés para todos ustedes. Empezando por el tema de la prevención de riesgos laborales, creo que es importante destacar una cuestión muy básica. No estamos ante una situación generalizada en materia de seguridad y salud, sino que estamos en una crisis sanitaria. Es una crisis relacionada con la totalidad de la población y, por lo tanto, no relacionada con los trabajadores. No es una crisis laboral. Otra cosa es que tenga sus consecuencias en el ámbito del empleo, pero es una crisis sanitaria. Y, por lo tanto, a la hora de considerar las exposiciones que pueda haber en el ámbito de los centros de trabajo, pues hay que partir de esto. Estamos en una crisis sanitaria y no laboral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las principales medidas que están recomendadas son sanitarias, distanciamiento social, por ejemplo, el respeto de los 2 metros de distancia y la competencia, tanto en los aspectos fuera de los centros de trabajo como dentro de los centros de trabajo, pues también viene a corresponder a las autoridades sanitarias y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, también a la Inspección de Trabajo, por los aspectos que tienen que ver con el empleo, pero no deja de tener competencia las autoridades sanitarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, como saben, son a quienes se les ha atribuido las competencias en el Real Decreto de alarma. Por lo que respecta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, contamos con un criterio operativo de nuestra Dirección General en la que se viene a diferenciar aquellas actividades que tienen riesgo, por ejemplo, las propias actividades sanitarias, en las que la exposición a un virus pues, es algo consustancial a la propia actividad, en las que es de aplicación el Real Decreto 664/97 sobre agentes biológicos. Una segunda grupo serán aquellos que tienen una baja exposición al riesgo, es decir, pueden estar en contacto con pacientes o con personas infectadas, y una tercer escalón que sea de una baja probabilidad de exposición, donde se situarían pues, la inmensa mayoría de los centros de trabajo, es decir, no se trata con personal enfermo, no se tiene por qué tampoco atender al público porque se está teletrabajando o trabajando de una forma a puerta cerrada, ¿no? Es lo que antes se comentaba. Yo creo que aquí estarían pues prácticamente todas las empresas del metal, una baja probabilidad de exposición al riesgo en la que, bueno, pues en principio no se atiende al público, o si se atiende es con más de 2 metros, o pueden existir medidas de protección colectivas como el distanciamiento, ¿no? Entonces, estas serían un poquito las 3 actividades, porque lo que estamos viendo en la Inspección de Trabajo es que se está generalizando en absolutamente todos los centros de trabajo intentarles dar el mismo tratamiento que a un centro sanitario, lo cual pues no deja de ser absurdo. No es lo mismo el personal sanitario que está tratando a pacientes que en un taller o una actividad industrial en la que no hay personas infectadas, ¿de acuerdo? Sí, recomendarles que pueden acceder a los documentos técnicos en materia de prevención de riesgos laborales que ha incluido tanto el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como el ICASEL, y algunos incluso particularizados por actividades. En
el Instituto Nacional podrán encontrar estos documentos que pueden serles de interés en materia de prevención de riesgos laborales. También recordarles que hay normas que son propias de no contagio a los ciudadanos. Por ejemplo, se ha prohibido las obras en comunidades de vecinos donde tengan que compartir espacios los vecinos y los obreros. Esto es una norma que no es laboral, es una norma que trata de proteger a los vecinos y, por lo tanto, es una norma encomendada a las autoridades sanitarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pasando a los expedientes de regulación temporal de empleo, como sabrán, las principales novedades desde el punto de vista de la inspección es que el informe obligatorio de la inspección ha pasado a ser potestativo y, por lo tanto, es la autoridad laboral la que está decidiendo si solicita informe o no a la inspección. En fuerza mayor son escasos los supuestos en los que estamos emitiendo informe, porque la mayoría de los supuestos son aquellos en los que claramente el Real Decreto de Alarma ya establece que debe cesar la actividad y, por lo tanto, solo estamos entrando en supuestos dudosos. En los de las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, las causas ETOP, la intervención de la inspección sí está siendo un poco mayor. Mi recomendación es que no pidan por todas las causas, que se centren en la causa productiva. Estamos hablando de expedientes de regulación de empleo en los que lo que faltan son los clientes. Si faltan los clientes es una causa productiva claramente. Otra cuestión es que esto tenga sus repercusiones económicas, pero es primero lo productivo y después lo económico. No es conveniente incluir muchas causas en los expedientes de regulación de empleo, porque fíjense que si alegan 2, 3 o las 4 causas, pues son esas mismas causas las que tienen que probar y, por lo tanto, se complica la tramitación del expediente. Es más fácil centrarse en una causa productiva, como les digo. Tengan en cuenta que es necesaria una memoria explicativa de la causa y, por lo tanto, si son más causas, más explicaciones. Y después hay que acompañarlo de informes técnicos que justifiquen. Una causa productiva puede ser la rescisión de los contratos con las empresas clientes o la bajada de la producción de los encargos. Por lo tanto, eso puede ser incluso fácilmente demostrable. La causa económica pues se lleva aparejada a presentar cuentas económicas y eso pues tiene su dificultad. Quiero también destacar algunas cuestiones menores o no tan menores. Por ejemplo, si hemos tenido expedientes de regulación de empleo que se piden hasta dentro de un año. A mí me parece exagerado. Es decir, una cosa es que no sea necesario aplicar la regulación de empleo durante todo el tiempo que se haya puesto en el expediente y otra cosa es que se vayan a firmar cheques en blanco para proceder a las suspensiones de las relaciones laborales sine die. También destacarles que estamos haciendo un control en todos los expedientes de regulación de empleo que entran en la inspección de si hay quien se ha incorporado de alta en Seguridad Social con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Y la sorpresa es que tenemos muchos casos de altas de trabajadores en supuestos, o sea, contratados con posterioridad al estado de alarma. Esto es un tema que nos preocupa especialmente. Estamos tratándolos individualmente en los supuestos en que la inspección interviene, pero el futuro es que vamos a hacer un barrido en todas las empresas que han tramitado expedientes de regulación de empleo y que no hayamos intervenido hasta ahora, lo haremos a posteriori y tendrá que demostrarse el por qué se ha contratado a trabajadores estando en situaciones de alarma. Tener en cuenta también la cuestión de las prórrogas de los efectos del expediente de regulación de empleo. Parece que las últimas noticias es que van a prorrogarse y no habrá mucho problema. Es un tema que especialmente creo que preocupa. Y después también respecto de las impugnaciones de los expedientes de regulación de empleo. No sé si habrá muchos representantes de los trabajadores conectados, pero tienen que tener en cuenta que la impugnación de los expedientes de regulación de empleo, tanto los aprobados de fuerza mayor como aquellos que cuenten con acuerdo o sin acuerdo por causa SETOP, pues es una competencia de la jurisdicción social. Y la inspección de trabajo se limita a informar a la autoridad laboral sobre los expedientes presentados y en las causas SETOP, particularmente sobre si existe dolo, coacción, fraude o abuso de derecho. Relacionado también con los expedientes de regulación de empleo, pues nos estamos encontrando supuestos de denuncias de compatibilización de prestaciones, es decir, que personas que están en regulación de empleo y a la vez están cobrando prestaciones.
Estos son los supuestos en los que sí estamos visitando actualmente y en algunas ocasiones con colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tienen que tener en cuenta que también ha cambiado el esquema de responsabilidad en materia de prestaciones por desempleo. Es decir, existe un nuevo tipo de infractor, o mejor dicho, una explicación mejor de ese tipo de infractor en que simplemente la comunicación de datos falsos o inexactos que dan lugar al percibo de prestaciones de desempleo indebidos, pues es una infracción. Y es una infracción por cada trabajador, con lo cual pues las sanciones pueden ser bastante importantes. Tengan en cuenta que también la responsabilidad de la empresa va a ser directa en la devolución si no media dolo o culpa del trabajador. Es decir, que puede verse abocada una empresa en el futuro a proceder a la devolución de todas las prestaciones por desempleo. Es un tema que yo creo que ahora a lo mejor no valoramos adecuadamente, pero como les digo, vamos a controlar absolutamente todas las personas que se ha dado de alta con posterioridad hacia el estado de alarma y estamos saliendo en aquellos supuestos en los que se nos comunica que puede haber una compatibilización. Yo creo que también es preocupante una segunda cuestión que también estamos recibiendo ya, es de aquellas empresas que han tramitado expedientes de regulación de empleo, pero los trabajadores están suspendidos, pero hay autónomos que siguen realizando ese trabajo. Es decir, que se ha reducido la actividad y la están prestando personal externo. Eso puede abocar no solamente a que se considere que existe un fraude en el acceso a las prestaciones, sino que esos trabajadores autónomos puede demostrarse que no son tantos y están haciendo la actividad ordinaria de la empresa. Bueno, y por último voy a centrar en aquellas cuestiones que se refieren a las relaciones laborales. Tengan en cuenta pues que se instauró por el Real Decreto Ley 10/2020 los permisos retribuidos en servicios no esenciales. Creo que aquí entrarían bastante las empresas del sector del metal. Tengan en cuenta que fuera un permiso retribuido con aplicación del 30 de marzo al 9 de abril, ambos incluidos, y que son horas que tendrán que recuperarse. Y tienen que recuperarse en función de lo que se acuerde en un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Es decir, que la recuperación no es automática y libre por parte de la empresa, sino que tiene que negociarse previamente. Y paralelamente con esto hay que tener en cuenta que esas horas a recuperar tienen que registrarse como recuperadas. Y aquí yo creo que entra en escena pues una herramienta que ha tenido su recorrido y su cierta polémica, como es el registro horario. Es decir, ahora que contamos con registro horario de una forma obligatoria, pues es el momento de que en el registro horario se vayan reflejando todas aquellas horas que se recuperen. Pero como digo, tiene que contarse con el previo periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. También es cierto que hemos detectado que en ocasiones lo que han hecho las empresas como medida más rápida para adecuar las relaciones laborales a esta situación de alarma es no tramitar ERES, no conceder permisos retribuidos, sino forzar vacaciones. Tengan ustedes en cuenta que las vacaciones, como regla general, tienen que ser acordadas y habrá que estar a lo que se establezca en el convenio colectivo. En el convenio colectivo se pueden decir muchas cosas y aquí, pues quizá, claro, no teníamos adaptados los convenios a la situación que pudiera darse. En cualquier caso, tengan en cuenta que si el convenio no permite una variación unilateral de vacaciones por el empresario o no permite que cada parte elija la mitad de las vacaciones, pues habrá que respetarse los calendarios de vacaciones que se tengan preestablecidos. No quiero tampoco dejar de referirme al teletrabajo, que instauró el artículo 5 del Real Decreto Ley 820, que estableció un carácter preferente o prioritario del teletrabajo, siempre que sea técnica o razonablemente posible si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Es ciertamente un poco ambiguo. En algunas actividades, seguramente en el metal, pues no es posible el teletrabajo en muchas circunstancias, pero el personal administrativo pues seguramente sí puede realizarse. Yo como ejemplo les puedo decir que no solamente los inspectores cuentan con teletrabajo, sino que incluso personal administrativo nuestro pues están haciendo desde sus propios ordenadores personales a su ordenador de la inspección y pueden seguir trabajando. Finalmente, creo que también hay que hacerse referencia en relación con las relaciones laborales a los derechos de información y consulta con la representación legal de los trabajadores. Tiene que seguir realizándose esta
derecho de información y consulta en todos los casos, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en el ámbito de las decisiones de la en materia laboral, como en todos aquellos aspectos de prevención de riesgos laborales. Los comités de seguridad y salud siguen pudiendo celebrarse, la legislación en prevención de riesgos laborales no ha sufrido variación alguna y, por lo tanto, mi recomendación es que sigan con el esquema de contar en todos los aspectos con la representación legal de los trabajadores. Y creo que con esto he hecho un resumen, me he pasado bastante de tiempo por lo que veo, pero bueno, ya que he sido el último, pues espero que se comprenda. Muchas gracias. Gracias, gracias Andrés. A partir de este momento se inician las preguntas y quiero recordar que en la vez anterior éramos 120 los participantes y se hicieron 30 preguntas. Ahora, en estos momentos, hay 171 participantes y si se repite la experiencia de la semana anterior, pues se harían en torno a 40 preguntas. Yo, a la vista de este tema, creo que debemos dar preferencia a las que han hecho las preguntas por escrito y última advertencia, si la pregunta es muy larga o no lo sabemos, nos comprometemos en la reunión previa que hemos tenido los ponentes conmigo, hemos quedado que si hay algo que no sabemos, les contestaremos por escrito. La vez pasada, de 30 preguntas, tan solo una no pudimos contestar, fue en el ámbito de don Pedro Duarte, hicimos la consulta, se contestó por escrito y quedó todo perfectamente, ¿no? Hay 26 preguntas en estos momentos, 173 participantes y don Víctor Rubio tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, don Vicente. Bueno, les recuerdo el procedimiento para intervenir. En la parte inferior tienen ustedes un cuadrito que pone chatear. Pueden escribir sus preguntas en el chat y antes de enviarla pueden dirigirla. Tienen un desplegable donde puedan dirigirla a cualquiera de los intervinientes. Otra forma de participar es levantando la mano y en el momento oportuno se le abre el micro y realiza su participación de forma verbal. Por lo pronto tenemos una primera pregunta que la realiza Ignacio Afonso y se la dirige a don Pedro Duarte. Dice, además de esas 244.000 solicitudes, ¿se siguen sumando o se espera que se sumen más o ya las solicitudes de ERTE se han estabilizado o alcanzado su máximo? Viendo que a 4 de mayo van a cobrar en torno a 240.000, entendemos que al 10 de mayo se va a conseguir el objetivo de que cobren todos los trabajadores el mes de marzo. ¿Qué va a ocurrir con las prestaciones de abril? ¿Se van a cobrar con normalidad? ¿Qué fecha? Esta es para don Pedro Duarte. Pues a ver, en mayo vamos a pagar en principio el 2 o el 4 de mayo. Nosotros pagamos siempre el día 10, ahora estamos anticipando los periodos de pago a los primeros días de cada mes, pero no está previsto un segundo, luego haré una apreciación, pero no está previsto una segunda fase de pago. Lo que vamos a pagar es en torno a 240.000 nuevas solicitudes incorporadas más los 143.000 beneficiarios que cobran habitualmente, es decir, a 375.000, 376.000 personas es lo que vamos a pagar en el ámbito de Canarias ahora el próximo 2-4 de mayo. Es verdad que todo lo que vayamos trabajando intentaremos pagarlo mediante un acuerdo con las entidades bancarias que se está negociando. Intentaremos pagarlo pues en torno al día 9-11 de mayo, pero eso a día de hoy no está garantizado. Por otra parte, sí tengo que decir, hay hay solicitudes colectivas que todavía no han entrado. Es decir, a día de hoy han entrado 70 nuevas solicitudes colectivas. Hemos tramitado pues todas las que nos ha dado tiempo, pero algunas han entrado a la 1:30 de la tarde. El cierre de la nómina lo hemos hecho a las 2 y evidentemente esas no podrán entrar. Y además hay en torno a 16.000 errores de cuentas corrientes, etcétera. Bueno, hemos podido arreglar muchos, pero hay otros que no hemos podido arreglar. Muy bien, gracias, Pedro. Muy bien. Lilia ha solicitado hablar.
Se le habilita el micro, tiene que habilitarse, desmutarse, Lilia, para poder realizar su pregunta a los panelistas en directo. Ahora. Vale, quería saber si cuando la empresa abre, está obligada a llamarme si estoy dentro de un ERTE o no. Gracias, Lilia. Esto es para Andrés, creo, ¿no? Bueno, pues yo mismo. Bueno, cuando una empresa vuelve a la actividad, pues evidentemente puede ir rescatando a los trabajadores que están en la medida de regulación de empleo. No es obligatorio que sea a todos, porque puede ser que el reinicio de la actividad pues sea progresivo. Tenga usted en cuenta que los planes que tenemos ahora mismo a la desescalada es que en algunas actividades se van a reiniciar, pero con aforos limitados. Con lo cual, si, por poner un ejemplo, en un restaurante solo se permite un tercio del aforo, pues es posible que el empresario no necesite a la totalidad de la plantilla, sino que necesite a un tercio de los camareros. Con lo cual, pues la vuelta a la actividad pues será proporcional. Pero evidentemente la empresa tiene que avisar a los trabajadores que tengan que reincorporarse. Gracias, Andrés. Muy bien, hay otra pregunta que es para don Emiliano. Dice, ¿la ayuda del 30% de la base reguladora por cese de actividad se puede solicitar ya o hay que esperar a que se publiquen las bases? Muy bien. El lunes se publica la convocatoria, las bases ya están publicadas en el boletín desde la semana pasada, creo. El lunes se publica la convocatoria y entra el plazo a las 00 horas ya del martes, ¿sabes? Ya se puede solicitar por sede electrónica, ya está abierto el procedimiento para solicitar. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Víctor Sánchez. Dice, ¿en las ayudas para nuevos autónomos emprendedores se tendrá en cuenta todos aquellos que se quedaron fuera en el año dada la falta de capital para la misma? ¿Se activará que el plazo para la presentación de dicha solicitud sea de un año desde que se da el alta a la Seguridad Social para que todos aquellos que se quedaron fuera puedan acceder a la misma? Para Emiliano. Bien. Sí, se está estudiando cambiar la base reguladora para el tema de ahora, del COVID, ¿no? Lo que les comentaba antes, ¿no? Que una persona que se quedara en desempleo a los 3 meses pudiera solicitar la nueva subvención. Venía de una actividad autónoma y pudiera solicitar. También está previsto cambiar el famoso plazo que había de 8 meses desde que se prestaba un servicio de promoción del empleo autónomo hasta la solicitud de la subvención, en el sentido de que se va a quitar ese servicio que se ha visto que no es eficaz. Ese servicio se va a poner a posteriori, que en definitiva es que las entidades colaboradoras están a disposición del emprendedor para lo que quiera, y se quiere ampliar el plazo efectivamente a 12 meses. Es decir, yo me hago autónomo y tengo hasta 12 meses para solicitar la subvención, ¿vale? Más de 12 meses no se puede porque el Fondo Social Europeo no lo permite, ni tampoco me parece que sería una política pública de inicio de actividad del empleo, ¿vale? Ya sería un tema de consolidación del empleo, como por ejemplo la gente que está ahora en esa actividad que se le puede apoyar de otra manera. Pero sí, se está hablando ya con la dirección para hacer ese cambio. Gracias, Emiliano. Muy bien. Hay una pregunta de Mónica Muñoz. Le habilitamos el micro. Se tiene que desmutar para realizar la pregunta en directo. Mónica, adelante. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Emiliano Santana y creo que va en relación con lo que se acaba de comentar. Si en el Real Decreto que se publicó la aprobación del 30% de subvención no se discriminaban a los autónomos, es decir, decían que era para todos los autónomos por cese de actividad, ¿por qué motivo ahora la orden, que es cierto que ya salió, reducen a aquellos autónomos que se encuentran en la actividad suspendida? ¿Por qué motivo no se subvencionan los que se tengan cese por actividad y no se encuentra de lo que es la actividad suspendida?
Y otra reflexión sobre el tema de lo que se ha publicado es el sistema de altas a terceros, o sea, ¿qué persona física tiene realizado un sistema de altas a terceros? Cuando normalmente son las empresas los que lo suelen realizar, y sobre todo teniendo en cuenta ahora que tanto las administraciones como los bancos están trabajando a un nivel muy reducido. ¿Dónde vamos a buscar ahora en este momento las actas a terceros para poder solicitar esa ayuda del 30%? Gracias, Mónica. Sí, con respecto a la primera pregunta, vamos a ver, cuando nosotros sacamos esta ayuda, la intención de la Dirección del Servicio Canario de Empleo siempre ha sido ir a todo el colectivo, a los que tenían la actividad suspendida y a los que tenían una bajada de la facturación superior al 75%. Las disponibilidades presupuestarias en aquel momento era imposible. Nosotros hicimos los cálculos y pusimos 11 millones en la calle para atender a este colectivo. Insisto que se está trabajando por parte del gobierno para una ayuda más ambiciosa, ¿vale? Yo simplemente soy un técnico, nosotros estamos de acuerdo con usted, evidentemente, pero en aquel momento no había dinero suficiente. Ahora el Fondo Social Europeo parece ser que el programa operativo permite un desvío de fondos a actividades COVID y aparece una financiación con la que se va a hacer una medida más ambiciosa, y creo que el gobierno está ya en ello. Sería muy importante, teniendo en cuenta el superávit que tiene el gobierno de Canarias, destinar partidas presupuestarias a lo que es mantener el empleo, y este 30% sería muy importante para eso. Y después hizo otra pregunta, ¿verdad? No, le hablé sobre cómo lo han establecido con el sistema altas a terceros. Sí, con respecto al sistema altas a terceros le comento. Vamos a ver, es un tema que se hace ya mediante certificado electrónico. No tiene que desplazarse ni mucho menos. En cualquier caso, estas subvenciones las va a pagar el Instituto Tecnológico de Canarias, y en principio nosotros lo pusimos ahí, pero no, ¿sabes? Tenemos las dudas de si es necesario, puesto que el Instituto Tecnológico no es administración pública y por tanto no paga el Tesoro Canario, sino el Instituto Tecnológico. Estamos intentando arreglar ese tema, pero insisto, si al final hay que darse alta de tercero, el alta de tercero se hace electrónicamente en un momento, y el Servicio Canario de Empleo, el que no tenga firma electrónica, va a habilitar un call center y personas que le ayudarán a sacarse el certificado electrónico de manera gratuita. Gracias, Emiliano. Espera un segundo, Víctor, porque tenemos demasiadas preguntas, 52. A ver si podemos ser más breves tanto en la pregunta como en la respuesta, por favor. Víctor. Muy bien. Para Andrés Fernández, dice, ¿qué papel va a jugar la inspección de trabajo en la vuelta a la normalidad de las empresas en esta desescalada por el coronavirus? ¿Van a comprobar de manera activa que las empresas estén incorporando a los trabajadores de manera legal, y si hay trabajadores que vuelven a trabajar cobrando la prestación por los ERTE, o la idea es adoptar una postura, digamos, relajada? Andrés. Andrés, hay que desmutarse. Espera. Ya contestó. Un segundo. No, es que... Andrés, ¿te tienes que desmutar el micro? Ahora. Sí. Bueno, yo entiendo que de relajado nada, es decir, que hay ciertas situaciones que creo que tendremos que volver a la normalidad, pero hay situaciones en las que ni ahora ni nunca creo que pueden ser aceptables. Es decir, cuando hablamos de una inspección relajada, pues evidentemente en determinadas situaciones, como puede ser la lucha contra el fraude en la seguridad social o el fraude en materia de desempleo, pues no puede ser en ningún caso relajado. Lo cierto es que aprovecho esta pregunta para decirles que recibimos bastantes correos electrónicos de personas que estaban en economía sumergida y no han tenido derecho absolutamente a nada, ¿no? Yo creo que es una muestra más de la perversión que tiene la economía sumergida, y si no lo hemos sido capaces de aceptar en ningún momento, no lo vamos a hacer tampoco ahora.
Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice Paula, si estoy en un ERTE, ¿debo renovar el DARDE? No, los DARDE no se renuevan. Durante el periodo de alarma, todos los subsidios por desempleo se prorrogan automáticamente y los DARDES también. Es un acuerdo de los sistemas nacionales de empleo. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Dice, si al tener 2 hijos menores a cargo, la cuantía de la prestación por desempleo debería ser un poco más. A ver, hemos pedido a muchos trabajadores que nos digan el número de hijos porque no teníamos datos previos de ellos. La prestación varía, la cuantía de la prestación varía cuando la base reguladora es superior a 52,29 euros, que es donde se establece el tope máximo de 1.098 euros. Si se tienen hijos, podría superar eso, pero quien tiene una base de 30, 40 euros, es irrelevante que tenga o no tenga hijos. Gracias. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿la prestación extraordinaria para las empleadas de hogar requiere baja en la seguridad social? Si el empresario no ha realizado desistimiento y la empleada no está prestando servicios, ¿se puede percibir dicha prestación? Sí, en principio, aunque vuelvo a repetir, la regulación tiene que salir en este fin de semana. En principio, la norma no establece la obligación de desistir o de dar la baja a la empleada, ¿vale? Admite otros medios de prueba, entre otros una declaración del cabeza de familia. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, aquellos trabajadores que estaban a tiempo completo y se suspende la relación laboral por ERTE de fuerza mayor, ¿se les puede sacar a tiempo parcial ya que la actividad de la empresa inicialmente no era la misma? Por ejemplo, restaurantes que solo se les permite comida para llevar o terrazas al 30%. Andrés. Tienes que desmutarte, Andrés. Nuevamente, perdón. Bueno, la pregunta tiene un poquito de trampa porque, claro, yo entiendo que el estado de la fuerza mayor se debe a la decisión gubernativa de cerrar los establecimientos. Es decir, que cuando eso cese, pues ya no estaremos en un supuesto de fuerza mayor. Es decir, que a lo mejor en aquellos supuestos, si no sale una prórroga legalmente, pues ya a lo mejor hay que tramitar otro tipo de expedientes de regulación de empleo. En estos supuestos que se comenta de las empresas que pueden repartir a domicilio, realmente, pues evidentemente eso ha estado permitido hasta ahora también. Es decir, que yo creo que se ha hecho hasta famoso un expediente de regulación de empleo de una cadena multinacional en la que se denegó la fuerza mayor porque podían seguir cocinando y repartiendo esa comida. Con lo cual, ese supuesto no me sirve mucho a la hora de... no es muy paradigmático, por decirlo de alguna forma. No sé si he contestado la pregunta, pero es que por eso digo que tiene una cierta trampa. Cuando las empresas de hostelería normales vuelvan a la actividad, si no tenemos una modificación nueva sobre los efectos de los ERTES, que no hay que descartar, el Boletín Oficial del Estado va más rápido de lo que vamos todos nosotros, pues si no es así, a lo mejor las empresas tienen que pedir un expediente por causas productivas. Gracias, Andrés. Yo creo que llevamos un buen ritmo. Si es así, vamos a tener tiempo de contestar bastantes preguntas. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, si sigo en ERTE y mi empresa empieza a abrir las oficinas, ¿están obligados a llamarme a trabajar o me pueden despedir por razones de baja producción? Bueno, yo creo que eso es un poco lo que ya comentamos anteriormente. Es decir, una vez que acaban los efectos del expediente de regulación de empleo y las empresas tienen que volver a abrir, pues si fue por fuerza mayor, la fuerza mayor desaparece y entonces las empresas tendrán que optar entre la readmisión, un ERTE por causa productiva o, bueno, ya las decisiones extintivas también son una posibilidad, pero siempre y cuando se hagan conforme a la legislación en vigor y teniendo en cuenta que eso puede tener repercusiones en el ámbito de los beneficios de seguridad social que han podido disfrutar por la tramitación del ERTE. Gracias, Andrés. Muy bien. A ver, dice,
Buenas tardes. Si hay un error en algún número de cuenta, ¿cómo se pueden solventar? ¿Estamos a tiempo si lo enviamos hoy al buzón de errores del CEPE? Muchas gracias. Pues no, lamentablemente no están a tiempo porque en algún momento se cierra para que los bancos puedan elaborar la nómina. Se ha cerrado a las 2 de la tarde, 3 en la península y se ha cerrado en toda España a la misma hora. Uno de los graves problemas, de los errores más comunes, desgraciadamente, es el de los números de cuenta. Tenemos más de 6.000 errores en Canarias, 4.000 solo en la provincia de Las Palmas, de errores de cuentas corrientes, muchas de ellas correspondientes a la caja insular. Supongo que las entidades bancarias eran capaces de pagar las nóminas de los trabajadores, pero el sistema público de pensiones, el sistema público de seguridad social, no puede hacer pagos fuera de entidades financieras que estén de alta. Muy bien, Pedro. Otra pregunta, si tengo un ERTE de fuerza mayor, ¿podemos pedir por ERTE productivo? Andrés. Bueno, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es decir, hay empresas que incluso yo creo que se han precipitado y han pedido simultáneamente un ERTE por fuerza mayor para garantizarse la regulación de empleo durante el estado de alarma y a la vez un ERTE por causas productivas con un plazo más amplio. Puede ser que sea ocioso, como digo, si el Gobierno nos prorroga los efectos de los ERTE más allá de la situación de alarma, pero no hay ningún límite a que se pueda tramitar. Yo particularmente esperaría a que nos aclare el Gobierno si el efecto de los ERTE va a ser más allá del estado de alarma y, en cualquier caso, sí se puede pedir, pero como dije en mi intervención, es necesario que se tramite adecuadamente, se justifique también adecuadamente desde el punto de vista de la causa. Gracias. Muy bien. Dice, buenas tardes. Quiero empezar de nuevo con la actividad este lunes día 4. La pregunta es, ¿puedo incorporar a los 5 trabajadores que tengo a media jornada hasta que el volumen de facturación se recupere como antes? Andrés, te toca. Bueno, pues es una buena pregunta porque lo primero que tendría que verse es cómo se tramitó el expediente de regulación de empleo en su momento, si fue por fuerza mayor, si fue por causas productivas, si se contempló la posibilidad de la suspensión, de la reducción. Así que habría que entrar un poquito más en detenimiento en ese caso particular. Evidentemente hay un principio que es estar a favor del empleo y, por lo tanto, todo lo que sea recuperar la actividad económica pues es una buena noticia y positivo. Pero yo creo que hay que tener en cuenta también el ver cómo se ha tramitado, cómo se ha justificado y, por lo tanto, yo creo que no se admite una respuesta única a esta pregunta. Muy bien. Si un trabajador cuenta con 2 empleos regularmente, en uno de ellos está en ERTE y en otro sigue haciendo su trabajo con normalidad, este último es de 30 horas, ¿cobrará las 10 horas que restan por parte del ERTE? Sí, cobrará la parte proporcional hasta 40 horas. Curiosamente hemos descubierto trabajadores que trabajan a jornada completa en 2 empresas, están incluidos en ERTE y no cobrarán nada porque cobran al 100%, o sea, porque trabajan jornadas completas. Si no hay jornada completa, sí se puede compatibilizar. Muy bien. Dice, solicitando la suspensión del contrato por causas de fuerza mayor, sin embargo, se consideró una actividad esencial, ¿qué consecuencias tendría para el empresario y los trabajadores que la autoridad laboral rechace el ERTE? ¿Estamos hablando de un ERTE de fuerza mayor? Sí. Bueno, si se rechaza un ERTE de fuerza mayor, significa que no se ha autorizado la suspensión de la relación laboral y, por lo tanto, sigue existiendo obligación de trabajar y sigue existiendo obligación de pagar los salarios. Muy bien. Dice, ¿cómo se puede subsanar datos enviados al CEPE si lo que se pretendía era una desafectación de 2 días a la semana y se comunicó la variación de suspensión total a reducción de jornada del 60%? Bueno, pues mediante la presentación de un documento que diga que lo que quería era esto.
se supone que yo quiero recordar, lo que se incluye en la solicitud colectiva debe ser coherente con lo que ha autorizado la autoridad laboral. Si lo que se había pedido era una reducción de jornada del 60%, pues esa es la que debe de incluir. Muy bien. En las bases de la subvención del complemento del 30%, la tarifa plana, la base referente a la compatibilidad hace referencia al coste de actividad como límite. ¿Podrían explicarlo? El coste de actividad se puede entender de dos maneras. La primera sería ese 30% de la base correspondiente, esa sería la actividad, y la segunda sería la base, estamos hablando de la tarifa del 30%, exacto, y la segunda sería la base reguladora por la que se dan las dos ayudas, la prestación por cese de actividad del 70% y la nuestra del 30%, que es una base mínima, pero que no podría superar al conjunto de la base reguladora para las dos ayudas. Muy bien. Gracias. Dice, buenas tardes. A las empresas nos han indicado que se debe comunicar los datos de los hijos de los trabajadores con BR superior a 52,29. ¿El resto no se debe comunicar? No es necesario. Como he dicho antes, quien no tenga una base reguladora superior a 52,29 euros, nunca la prestación a recibir, que como saben, los 6 primeros meses es el 70% de la cuantía, nunca va a superar esa cantidad. Por lo tanto, no es necesario que nos comuniquen los hijos. Muy bien. Dice, si tenemos ERTE una vez incorporados, no, esta no tiene, está mal construida. Dice, ¿se va a poder enlazar un ERTE por fuerza mayor con uno por causas económicas, técnicas, etcétera? ¿Que se pueden, perdón, simultanear? No. ¿Se va a poder enlazar un ERTE por fuerza mayor con uno por causas económicas, técnicas, etcétera? Pues entiendo que sí. Como decía anteriormente, pues se puede solicitar por fuerza mayor en los supuestos en los que se están... Momento. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Vale. Como decía, sí es posible tramitar y obtener la autorización para una suspensión por fuerza mayor y que cuando cesen los efectos del ERTE por fuerza mayor, pues existan causas productivas, por ejemplo, que impidan un desarrollo normal de la actividad y, por lo tanto, no hay problema en que haya un periodo afectado por fuerza mayor y otro periodo afectado por causas productivas, económicas, técnicas o organizativas. Muchas gracias. Otra pregunta. Buenas tardes. Soy Laura de la Cámara de Gran Canaria y estas preguntas son para el jefe de servicio del Servicio Canario de Empleo, Emiliano. La primera es si los autónomos societarios pueden pedir la subvención que complementa el 30% de la base de cotización y la segunda es si las peluquerías pueden pedirla, dado que inicialmente estaban permitidas. Gracias. Sí, vamos a ver, en cuanto a la primera pregunta, sí, porque no se establece ningún límite. No se excluyen los autónomos societarios, a ellos y al igual que la nacional, que la normativa nacional, que todos los autónomos pueden pedirla, sean societarios o no. Respecto a la segunda pregunta, efectivamente, las peluquerías son actividades suspendidas, salvo las que sean a domicilio, creo que pone así la norma, por lo cual son actividades suspendidas y pueden solicitar, si tienen reconocido el derecho a la prestación por cese de actividad, por supuesto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para don Andrés respecto al permiso retribuido obligatorio recuperable del Real Decreto 10/2020. Dentro de su ámbito de aplicación señala que no se aplica a empresas que prestan servicios esenciales referidas en el anexo. En el caso de una empresa considerada servicio esencial, por ejemplo, mayorista de alimentación, donde una parte de la plantilla no ha trabajado esos días, ¿se puede exigir a esos trabajadores la recuperación de esos días o se entendería como permiso retribuido no recuperable?
Pues lamentablemente no puede ser un permiso retribuido no recuperable, porque el Real Decreto que lo establece dice claramente que no se aplica a los servicios esenciales, con lo cual, si la actividad está dentro de las relacionadas en el anexo de esa norma que establece que no se les aplica el permiso retribuido, pues no es posible en ningún caso aplicar un permiso retribuido. Para esos supuestos en los que estando en servicios esenciales había una causa para no trabajar, es cuando habría procedido a tramitar un expediente de regulación de empleo. Pero no un permiso retribuido no recuperable y tampoco conceder vacaciones en contra de lo que establecen las normas legales y convencionales. Muchas gracias, Andrés. Los trabajadores que inicialmente están en un ERTE por suspensión pueden pasar a jornada del 50. ¿Cómo se comunica al SEPE? Yo creo que Andrés, el jefe de la inspección, dijo antes, depende de lo que se haya solicitado ante la autoridad laboral en el expediente, pero en el caso de que estuviera prevista esta posibilidad, lo que tiene que hacer el empresario es comunicarlo mediante al buzón DP35, si es en Las Palmas, dp35acuerdos.r@sepe.es, y si es en Tenerife, dp38acuerdos.r@sepe.es. Muy bien, muchas gracias. Dice, si las vacaciones correspondientes a un año son de 30 días, ¿se descuentan los días que el trabajador esté en el ERTE, teniendo por tanto derecho a menos días durante este año? Bueno, pues es una de las preguntas del millón, ¿no? Porque efectivamente pues es la pregunta que muchos trabajadores y empresarios se hacen. Existen varias argumentaciones a favor y en contra, pero sí es cierto que hay doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que en supuestos de reducción del tiempo de trabajo, de la jornada anual, pues también procede esa reducción de las vacaciones. Y todo esto dicho con la salvedad de que podemos vernos abocados a alguna modificación normativa que nos diga lo contrario en algún momento. Muy bien. Dice, realicé... Perdón, Vicente. Digo que espero que no hagan más modificaciones normativas. Bueno, pues creo que te vas a equivocar. Me temo. Muy bien. Dice, realicé un ERTE el día de abril y lo suspendí el 27 de abril. Por fuerza mayor tengo que devolver el ingreso que me hicieron de autónomo. Y si puedo acogerme alguna ayuda, Ángeles Hernández. Bueno. Si se atreve, Andrés, te toca. Yo creo que no es para mí, porque si hay que devolver un ingreso de autónomo, me imagino que estar hablando del cese de actividad. Pienso yo. Bueno, evidentemente doy mi opinión. Si cesan los efectos del ERTE y ha habido actividad, por lo tanto, lo cobrado indebidamente, si es una prestación de cese de actividad, pues tendrá que devolverse. Muy bien. Dice, buenas tardes. ¿Qué pasa con los ERTEs presentados por fuerza mayor que aún no se nos han notificado? Dice que ya se han resuelto el 100% de los mismos. Gracias. Si habla de ERTEs, bueno, es la autoridad laboral quien resuelve los ERTEs. No sé si están absolutamente todos resueltos y notificados. Yo hablé pues hace escasas horas con el director y no estaban todos, faltaba alguno. Pero bueno, sería la autoridad laboral quien los notifica. Si lo que están hablando es a la solicitud colectiva, a ver, hemos resuelto casi todas las solicitudes colectivas, menos aquellas que tienen errores. Pues errores tales como, por ejemplo, poner el código cuenta de cotización y aprovecho para corregir una cosa que dije antes y que no es exactamente correcta. Aquellas empresas que tienen un código cuenta de cotización principal y un código cuenta de cotización secundario, si han incluido al trabajador no en el código cuenta de cotización en el que están incluidas, sino en el otro, cuando hemos querido reconocerle la prestación nos dice que está trabajando a jornada completa.
porque detecta que está trabajando en el otro código de cuenta de cotización. En esos casos nos hemos puesto, muchos los hemos arreglado porque nos hemos puesto en contacto con las empresas y los hemos arreglado, pero otros, desgraciadamente, no ha sido posible. Hay empresas que no han contestado correos ni teléfonos, y entonces eso no hemos podido arreglarlo. Los arreglaremos a lo largo de este mes, en la próxima semana, evidentemente. Sí, cuando nos ponemos en contacto con las empresas nos contestan, claro. Muy bien. Buenas tardes. Dice, al volver la actividad, ¿es posible contratar un trabajador de modo parcial? Quiero decir, por ejemplo, media jornada cuando antes estaba a jornada completa. Saludos y gracias. Inma Monzón. Yo, independientemente de lo que vaya a decir Andrés, quiero decir que el ERTE lo que supone es la suspensión de los contratos de trabajo. No hay una nueva contratación ni nada por el estilo. Muy bien. Y Andrés. Bueno, evidentemente la precisión que ha hecho Pedro es la correcta. No estaríamos hablando de una nueva contratación, porque estos expedientes de regulación de empleo son suspensivos y por lo tanto no es nueva contratación. El trabajador sigue manteniendo sus anteriores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y sobre si se puede pasar de una jornada completa a una parcial, pues también hay que tener en cuenta si eso se pretende de una forma definitiva o de una forma temporal. Si es de una forma temporal, pues ya yo creo que lo contesté anteriormente, depende de cómo se haya tramitado el expediente de regulación de empleo. Si es de una forma definitiva, pues habrá que estar a las posibilidades que previstas legalmente, es decir, la conversión de un contrato indefinido, de un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial, pues está mencionado en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores esa posibilidad siguiendo el mecanismo adecuado. Muy bien. Recordarle a los participantes que también pueden participar de forma en directo levantando la mano y a través del foro. Otra pregunta que realiza María Josefa. Buenas tardes. Si tengo solicitada como autónoma el cese de actividad, pero no me ha llegado la aceptación, ¿puedo solicitar la diferencia, el 30%, sin esperar a que me llegue? Si lo hace, se le va a requerir ese reconocimiento. Es decir, es requisito tener ese reconocimiento para saber para concederle nosotros la ayuda. Otra pregunta, ¿cómo puedo acreditar ante el banco la situación legal de desempleo si no puedo acudir a la oficina para adquirirlo? Pedro. El certificado, supongo que está hablando de la forma de solicitar el certificado que tiene que presentar ante la entidad bancaria. Bueno, se pueden solicitar los certificados que simplemente teniendo PIN, es decir, con clave, teniendo comunicado su teléfono ante los servicios públicos de empleo. Se puede solicitar cualquier certificado entrando en nuestra sede electrónica. Les mandamos un código al teléfono y puede descargárselo. En todo caso, luego, si quieren, les pasaré todos los correos electrónicos y accesos o rutas más fáciles para acceder a todo este tipo de cuestiones. Sería estupendo, Pedro. Perfecto, pues yo me encargaré de enviárselo a todos los participantes. Muchas gracias, Pedro. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Una empresa incursa en un ERTE necesita contratar personal especializado de ETT para dar un servicio concreto, que no podrían darlo los trabajadores incluidos en el ERTE debido a la falta de cualificación. Imagina una empresa que es adjudicataria de un concurso público cuyo personal de ERTE no puede cubrirlo. ¿Podría contratar personal de ETT? Bueno, pues evidentemente, si la realidad es como se dice en la pregunta, pues sí. Es decir, que no es incompatible si los trabajadores no pueden realizar la misma actividad. Es decir, si tenemos, por ponerles un ejemplo, bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero en definitiva, si la actividad no es compatible con los trabajadores que están en ERTE, sí se podría. Lo que sí es cierto es que yo me
me cuidaría muy mucho de poderlo justificar en el futuro, porque eso puede dar lugar pues a que los trabajadores no entiendan lo mismo, que nosotros como Inspección de Trabajo no lo entendamos y entendamos que es un fraude en las prestaciones, que es la aplicación de una medida de regulación de empleo que no se debería haber tramitado, y por lo tanto mi consejo es que se justifique muy mucho antes de dar ese paso y se guarde la documentación adecuada. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Hay otra pregunta. ¿Hasta cuándo se podrá mantener el ERTE por el COVID-19? Bueno, la pregunta del millón. Yo creo que hay que diferenciar dos supuestos. Los supuestos de fuerza mayor están íntimamente vinculados a la declaración del estado de alarma. Es decir, ha sido el Gobierno, a través de un Real Decreto, quien ha cerrado los centros de trabajo. Entonces, los ERTE de fuerza mayor, pues una vez que finalice el estado de alarma, pues debería cesar la causa que motivó la suspensión de las relaciones laborales. Salvo, como ya he dicho, que en el Boletín Oficial del Estado ponga que los efectos pueden prorrogarse más allá. Y hay un segundo supuesto, que es el de las causas, ERTEs de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, que hay que estar a lo acordado con los representantes de los trabajadores o a lo decidido por la empresa. Es decir, en la tramitación del ERTE se tiene que hacer constar hasta cuándo se pretende la medida de regulación de empleo, y por lo tanto habrá que estar a lo que se haya incluido en el ERTE. Muy bien. Gracias, Andrés. Otra pregunta. Quiero saber si un empleado que estaba en periodo de prueba y ahora está en el ERTE, una vez se puede reactivar su trabajo, puede ser despedido por no superar el periodo de prueba, o si es obligatorio mantenerlo 6 meses. Bueno, evidentemente el cese en el periodo de prueba sigue siendo posible, porque el periodo de prueba pues, está en vigor, está pactado en el contrato y es una de las causas legales para la rescisión del contrato de trabajo. Es decir, ¿cese en periodo de prueba? Sí. ¿Eso puede tener efectos en materia de los beneficios de seguridad social? Pues evidentemente también. Me imagino que, y esto ya es un tema que se sale un poquito del ámbito de la inspección y entraría más en el ámbito de que nos respondiera el director provincial de Tesorería, si entre en el requisito de mantenimiento del empleo pues está precisamente las rescisiones en el periodo de prueba. Yo ahora mismo ese caso tan particular no le sabría responder, pero cesar sí puede ser. Evidentemente el requisito para no perder los beneficios es el mantenimiento del empleo y habrá que estar así. El cese en el periodo de prueba también se considera como invalidante de esos beneficios de seguridad social. Nos comprometemos a hacer la consulta y a contestarla por escrito, Víctor. De acuerdo. Que hemos hecho, como hicimos en la anterior ocasión. Muy bien. Mi gestoría presentó el ERTE con fecha 15 de marzo del 2020, pero mis empleados siguieron yendo a trabajar hasta el 30 de marzo. Nosotros les hemos pagado el mes, pero también les pagará el ERTE. ¿Cómo deberíamos realizar la regulación de esto? Ya que mi gestoría me dice ahora que no tenían que haber venido a trabajar. Gracias. Bueno, podemos responder a la par los dos, ¿no? Te dejo que respondas. Bueno, evidentemente no se puede estar en un expediente de regulación de empleo y trabajar a la vez. Es decir, se está cobrando prestaciones por desempleo en el mismo momento en que se está realizando una prestación laboral, y eso es absolutamente incompatible. Por lo tanto, pues mi consejo es que, sin decirnos quién es, regularice cuanto antes la situación en materia de prestaciones por desempleo. Yo cuando leí la pregunta aquí en el foro quería pensar que no es un ERTE de fuerza mayor, sino que es un ERTE productivo en el que se tramita, se presenta el día 15 de marzo, pero que se hace para tener efectos a posteriori. Pero si es un ERTE que tiene su aplicación el 15 de marzo, se cobra la prestación de desempleo y se trabaja 15 días, eso evidentemente es una situación bastante irregular, y lo que procede es que se regularice motu propio. Otra pregunta dice, y sobre lo que ha dicho al respecto de trabajadores de alta tras el estado de alarma, ¿qué fraude se podía estar cometiendo ahí para cobrar la prestación del ERTE que ahora no tenía condiciones de antigüedad? Bueno, yo creo que efectivamente la característica de las prestaciones por desempleo derivadas de los expedientes de regulación de empleo son dos. Una, que no se pide periodo de carencia, es decir, no se pide antigüedad,
y una segunda lugar es que no consume prestaciones, con lo cual pues puede ser que haya habido quien se haya sentido animado a darse de alta in extremis para poder con un solo día de trabajo o con ninguno poder acceder a prestaciones por desempleo. Y es lo que estamos haciendo ahora mismo, es decir, en la situación anterior, si esto sucediera, pues el trabajador para acceder a prestaciones por desempleo necesita un periodo cotizado. Si no lo tiene, no iba a acceder de ninguna forma a las prestaciones. Pero como una de las características, como digo, es que no se necesita de un periodo previo de cotización, por lo tanto, y además aprovechando la ingente número de expedientes de regulación de empleo tramitados, 28.000 casi en la provincia, pues puede ser que alguien haya entendido que iba a colar, iba a poder hacer unas prestaciones por desempleo. Eso evidentemente, pues como digo, todos los expedientes de regulación de empleo que han entrado en la inspección se están controlando, y en los que no han entrado porque la autoridad laboral no nos ha pedido el informe, se hará posteriormente. Es tan sencillo como cruzar el código de cuenta de cotización de la empresa afectada por el ERTE y ver qué trabajadores han sufrido un alta en fecha posterior. Sí es cierto, y ver quiénes han percibido prestaciones por desempleo. Yo creo que nos vamos a llevar más de una y de dos sorpresas, porque comentando con una graduada social con la que tengo amistad, pues me comentaba, no, a mí ya me ha llamado gente para esa finalidad y les he dicho que yo no lo hago. Pero bueno, estoy seguro que ha habido quien ha caído en la tentación. Y bueno, pues ya saben que el pecado pues recibirá un justo castigo. ¿Se puede cobrar el ERTE y el autónomo en caso de la pluriactividad? Solo hay una excepción. En principio no. Solo hay una excepción, que es aquel que ya estaba compatibilizando el autónomo, es decir, que cobrando la prestación por desempleo solicitó, y al darse de alta en autónomo, solicitó compatibilizarla. Es una medida, como saben, de fomento de empleo que se puede hacer durante 7 meses. Quienes hicieron eso sí podrán hacerlo. Sí pueden hacerlo porque eran compatibles. Quienes no lo tuvieran así no pueden hacerlo porque la norma establece que para que sean compatibles tendrían que haberlo sido las situaciones anteriores que lo generaron. Gracias, Pedro. Oye, dado el tiempo, hemos llegado ya a las 40 preguntas. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan como 30 pendientes, o hacemos las 4 últimas preguntas y luego a los que han preguntado, los asistentes que han preguntado, tienen nuestro compromiso de contestar por escrito. Los ponentes se han comprometido antes con nosotros de contestarlas con escrito a los correos, ¿no? Víctor, tenemos los correos, podemos contestarlas perfectamente, ¿no? Pues damos cabida, Víctor, a 4 preguntas más, por favor. Muy bien. Dice, muy buenas, estoy en un ERTE por causas de producción. En el caso de reincorporarme a la empresa, ¿me tendrían que contratar al 100% de la jornada como estaba antes? ¿O por el contrario, podrían incorporarme al 50%? Eso está contestada, ¿no? Los errores de las cuentas en muchos casos son del SEPE. ¿Las empresas las han mandado correctamente? ¿Se están rigiendo por los Excel de la red SARA o por las cuentas que ya tenían registradas en el SEPE? No, nos estamos rigiendo por las cuentas que nos han mandado. Les puedo asegurar, lamentablemente, que tenemos pues 4.500 errores. Tenemos ya muchos corregidos, pero 4.500 errores teníamos el otro día. Sencillamente porque tenemos, solo para que se hagan una idea, de CaixaBank, y no hago propaganda de ningún banco, 372 de la Caja Insular, perdón, de la antigua Caja Canaria, que ahora pertenece a CaixaBank, de la antigua Caja Insular de Ahorros, que ahora pertenece a Bankia, en torno a 1.500. Evidentemente no podemos pagar en ninguna de esas entidades. Gracias, Pedro. ¿Otra pregunta? Sí, si se pasa de un ERTE por fuerza mayor a otra por causas económicas productivas, ¿qué pasa con el compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses? Bueno, entiendo que no hay ningún problema porque de lo que se trata es de mantener el empleo, y si se tramita un nuevo ERTE por causas productivas, el empleo se sigue manteniendo. Es decir, es un ERTE suspensivo y por lo tanto la relación laboral está en vigor, y
y no se produce un cese en el empleo, que es lo que se pretende. Se pretende mantener el empleo y un ERTE suspensivo pues se mantiene el empleo. Gracias, Andrés. Bueno, 4. Otra pregunta, Víctor. La última pregunta al director del SEPE. La labor que ustedes han realizado ha sido genial, pero ¿no hubiese sido más fácil modificar el fichero de empresa telemático que enviamos todas las empresas, incluyendo los datos bancarios, número de teléfono y número de hijos, en vez de rellenar tantos ficheros Excel que pueden dar errores? Bueno, pues no puedo decir más que sí, pero lamentablemente el Real Decreto Ley se aprobó un día, un sábado, y teníamos que tener colgado una solicitud colectiva el domingo. Y bueno, para hacerlo pues se hizo como se hizo. También es verdad que en el borrador del Real Decreto Ley no se aprobaba exactamente como se aprobaba actualmente y no se iban a tener en cuenta los hijos a cargo. Es verdad que luego eso no se incluyó. Por lo tanto, el modelo no estaba así. Y en relación, lo demás está todo incluido, es decir, los datos bancarios y número de teléfono sí están incluidos. Gracias. Pero sí es verdad, e incluso yo voy más lejos. Lo normal hubiera sido tener un fichero con una máscara que hubiera impedido meter DNIs falsos, que los hemos tenido muchos, haber metido cuentas que no existen, que se han inventado, tenemos muchas con 16 dígitos, con 12 dígitos, con 18 dígitos. Hubiera sido imposible meter pues porcentajes de reducción de jornada que superen el 70 o el 10. Les recuerdo, en ese sentido, sí quiero decir una cosa, y si me permites, Vicente, la reducción de jornada tiene que estar entre un 70 y un 10%. Tenemos muchísimos casos donde se hace una reducción de jornada del 90, del 80. Saben que el Estatuto de los Trabajadores establece que las reducciones de jornada tienen que estar entre el 70 y el 10. Pues tenemos muchos casos que no incumplen eso. Entonces, las hemos actualizado, nos estamos poniendo, porque si no, no podríamos pagarle, y nos estamos poniendo en contacto con las empresas para que actualicen las jornadas a trabajar. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Nos comprometemos, y esto es un aviso para las 165 personas que ahora mismo están enganchadas a esta actividad, que dado que seguramente en los próximos días se va a producir alguna modificación legislativa respecto de todo lo que hemos hablado, igual el Servicio Canario de Empleo tiene matineros, se van a prorrogar o no los ERTE y en qué condiciones, y en la reunión preparatoria que hemos tenido para estar con ustedes ahora, los ponentes se han comprometido que volveremos a tener un encuentro de este tipo para aclarar todas las dudas que procura la nueva legislación. Hay un par de minutos, Pedro Duarte ha aprovechado para aclarar el tema de lo de la reducción de jornada. No sé si Andrés tiene algo en el tintero y tiene unos minutos, y lo mismo Emiliano. Y de esta manera finalizamos el encuentro. Tienes la palabra, Andrés, si te parece. Bueno, por mi parte yo creo que nada más desde el punto de vista laboral. Simplemente desear a todos los participantes que la información les haya sido útil y como es habitual en estas circunstancias, pues ojalá cuenten todos ustedes con salud y podamos salir de esta crisis pues más fuertes, manteniendo el empleo y con ganas de seguir trabajando en favor de la sociedad canaria. Muchas gracias. Ojalá se cumpla tu deseo, Andrés. Emiliano. Yo simplemente decir que se ha producido una paradoja curiosa, que es que este tema del COVID ha aumentado el teletrabajo, una manera de trabajar que a veces es innecesaria, que no se veía clara en la administración, y la productividad está siendo excelente. La gente está trabajando incluso por las tardes y por las noches, y que hay muchos empleados públicos detrás que se están partiendo los cuernos, como se dice vulgarmente. Muchas gracias por habernos invitado.
Gracias, Emiliano. Yo creo que lo que procede es que seamos nosotros los que os demos las gracias por lo que están haciendo por nuestras empresas, por los ciudadanos en general, al tiempo que pues, yo solicitaría un aplauso. Dentro de un rato lo haremos desde nuestros balcones y de nuestras azoteas, no solo a los sanitarios, sino a todos los funcionarios que hacen posible que ustedes puedan informar con eficacia como han hecho ahora. A todos, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.